Tiene la palabra Cristina Punto. Sí, bueno, el pasado mes de febrero, hace ya bastantes meses, desde Izquierda Unida pusimos sobre la mesa la necesidad de afrontar un debate serio sobre la ordenanza de convivencia. En abril volvimos a solicitar la convocatoria de una comisión monográfica y participativa sobre dicha ordenanza que escuchara la visión de distintos expertos, agentes sociales y vecinales. Un mes más tarde, en mayo, y al no tener noticias sobre nuestra propuesta, decidimos volver a registrarla, convencidos de que esta vía es la adecuada para lograr una modificación que se adecue más a la realidad. Por fin, en junio, se aprobó la creación de una mesa de trabajos, la que previamente se había solicitado por nuestra parte, donde nosotros y los otros grupos propusimos a una serie de colectivos y organismos que podían formar parte de ella, tal como se nos solicitó. Hoy traemos a pleno una de las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza, que es las sanciones a las personas que ejercen la mendicidad. Para nosotros la urgencia está clara. Hay que parar los procesos sancionadores de esta ordenanza y sentarnos a hablar de una vez por todas de su contenido en esta mesa de trabajo, porque desde entonces hasta ahora, ya no digo desde febrero, sino desde que se entró en el Gobierno, esa ordenanza no ha dado nada más que quebraderos de cabeza y problemas. Sí. Bien, la proposición que traemos hoy al Pleno para su aprobación viene a certificar uno de los motivos por los que Izquierda Unida siempre se ha mostrado contraria a esta ordenanza de convivencia, y es su carácter claramente restrictivo y sancionador, además de su carácter antisocial. Sancionar a personas en riesgo de exclusión social nada tiene que ver con promover la convivencia. Desde Izquierda Unida tenemos claro que la llamada ordenanza de convivencia no es tal. Ya en su día fue contestada por los obetenses cuando el Partido Popular inició el proceso, y todos teníamos claro que el texto recortaba derechos individuales y colectivos y que la sanción no es el modelo para dar solución a los posibles problemas de convivencia. Este tipo de problemas deben resolverse a través de la mediación social y encararse a través de los servicios sociales de las administraciones públicas, procurando soluciones a las personas en riesgo de exclusión y no implementando sus problemas con sanciones económicas o con la persecución. Hemos iniciado el proceso de modificación de esta ordenanza, eso es cierto, pero el límite está siendo excesivamente lento y, mientras tanto, la ordenanza a reformar no deja de generar problemas, ya que está siendo aplicada al pie de la letra, cosa que ni siquiera el PP hizo en su día. Hasta que este proceso culmine, Izquierda Unida tiene claro, y así viene a defenderlo en el Pleno, que es necesario erradicar el carácter sancionador. No debe aplicarse, sobre todo cuando hablamos de personas en riesgo de exclusión social. Queremos dejar claro también que no es un ataque a los trabajos de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Oviedo, porque si hay que intervenir, que lo hagan, pero bajo un orden social. Entendemos que el problema radica en la orientación de la ordenanza y en su carácter restrictivo y sancionador. Y por eso, frente al poder coercitivo, nosotros hablamos del poder transformador. Repetimos lo que hemos señalado estos días y en meses anteriores: la pobreza y la exclusión social no pueden ser causa de sanción, sino de intervención social. Y, por lo tanto, y a la mayor brevedad posible, pedimos, una vez más, la derogación y la transformación inmediata de la ordenanza. Gracias.